Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, entonces, esta noche vamos a trabajar un rato acerca de la aerodinámica. ¿Qué es la aerodinámica? ¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿Para qué nos sirve en la física? ¿Cuáles son sus momentos formulísticos? Y algunos conceptos. Bueno, la aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos. Esta se va a encargar de mirar la parte de los movimientos de estos fluidos. Su estudio, pues, va a ser necesario para mirar la parte del fluido, de la parte de viscosidad, de la parte de la densidad. Eso va a ser la parte de la aerodinámica. Bueno, pero ¿qué es un fluido? Un fluido, pues, es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a ciertos esfuerzos. Los líquidos y los gases se mantienen de una forma fija y tienen la capacidad de fluir, por lo tanto se llaman fluidos. Es una sustancia. Al ser sustancia, pues entonces, ¿qué va a ser? Pues un líquido. Bueno, vamos a mirar qué es la parte de viscosidad. Bueno, pues viscosidad, pues es el rozamiento pues, interno del fluido. Imaginémonos lo siguiente, imaginémonos que nosotros tenemos un tarro de pintura y vamos a mirar su espesor. Entonces, al mirar su espesor, si nos damos cuenta, es como viscoso. Es algo que ya empieza a hacer fricción. Esa fricción es interna. Entonces, eso es la velocidad. Entonces, en el interior de los líquidos y de cualquier gas, existe una determinada fricción entre ellos. Eso es lo que se va a llamar viscosidad. Y como se había dicho que está entre los líquidos y los gases, pues en la parte de los líquidos es una fuerza esto se debe a una fuerza de cohesión entre las moléculas que están ahí, entre las micropartículas que están ahí, eso. Y en los gases es que se empiezan a chocar todas las moléculas para poder formar la parte viscosa. Vamos aquí a tener una gráfica de la parte de la viscosidad. Vamos a hacer aquí una gráfica de la viscosidad. Bueno, desde la gráfica pues vamos a mirar algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos que el aceite es más viscoso que el agua. Claro que sí, usted pone aceite y agua, nos vamos a dar cuenta que el aceite es como más, en la parte, el rozamiento es más interno, más denso que la parte que el agua. Los líquidos son mucho más viscosos que los gases. Claro que sí, porque es que un gas, como son micropartículas de átomos, de moléculas, ellas empiezan a expandirse. Aquí en la parte de los líquidos no. La viscosidad de un gas aumenta con la temperatura, mientras que la viscosidad de un líquido disminuye con la temperatura. Ojo que es importante. Claro que si la viscosidad del gas, claro que va a aumentar cada vez que la temperatura crece. Contrario a los líquidos. Los líquidos, la viscosidad se va a volver menos cuando empiezan a tener parte viscosa cada líquido. La viscosidad necesariamente tiene diferentes puntos de presión en cada elemento que nosotros vayamos a tomar. Vuelvo otra vez con el ejemplo entre el agua y el aceite. Si nos damos cuenta, el aceite tiene la parte de la viscosidad, es más rugosa que la del agua. Bueno, entonces, la viscosidad de los fluidos es contrario al flujo. Ojo, es contrario al flujo. Puede ser un flujo laminar, puede ser un flujo contralaminar, bueno, puede ser distintas clases de flujos que él va a llevar.
Eh, pero aquí los más viscosos, como la parte de los aceites, como la parte de eso que está como pegajoso y eso, va a fluir, perdón, lentamente. Aquí tenemos un ejemplo. Las melazas, ¿cuáles melazas? Las que le damos a los animales y eso, las que conocemos. Esas melazas, si puedan mirar, esa parte de la viscosidad es como si fuera miel. Ese fluido se opone al flujo, es decir, es contrario al flujo. Entonces, ahí hay algunos ejemplos. Bueno, entonces, analizando toda esta parte de la aerodinámica, vamos a mirar la parte que es un flujo de fluidos. Ojo, es el paso por tuberías, canales, cimientos, por donde nosotros queramos que llegue a pasar el flujo que vayamos a tener. Dice, si despreciamos la viscosidad de un flujo ideal, todas las moléculas del fluido avanzarían con la misma dirección a través del tubo. Es decir que si hacemos este movimiento, todas van a avanzar a través del tubo con la misma velocidad. Esto que está aquí se va a llamar fluido ideal, porque todo está sin nada que las ataje acá. Aquí no las estás atajando nada. Aquí ellas van a seguir y eso. Entonces, al seguir, pues entonces esto se va a llamar un fluido ideal. Bueno, entonces, pero vamos a mirar qué pasa cuando un fluido tiene algo de impedimento. Entonces dice, la viscosidad de un fluido real impide que todas las moléculas tengan la misma velocidad. Es algo importante. Ojo, el fluido real. ¿Listo? Muy contrario a lo que tenemos aquí, que es el fluido ideal. Y aquí es el fluido real. La misma velocidad que se va a observar en el tubo, en el centro del tubo, mientras que las moléculas que están pegadas en la pared interior del tubo no se mueven. Es decir, que estas que van a estar pegadas aquí, en la parte interior del tubo, es decir, esta, no se va a mover a la misma velocidad con que se van a mover las que están en el medio. Si nos damos cuenta, esta que está aquí es la que se va a mover más rápido que todas las otras. Y las otras, como en el caso de esta y en el caso de esta, y si seguimos, pues vamos a encontrar más moléculas. Todas sus velocidades van a ser iguales a 0. Pues, pero ¿esto a qué se debe? Pues esto se debe a que esto es un flujo que va a ser real. No va a ser un flujo, como en el caso de aquí, que va a ser un flujo ideal. No, esto no es un flujo ideal. Esto es un flujo real porque todas sus moléculas no van a tener la misma velocidad. Nos vamos a dar cuenta en esto cuando tenemos, vamos a poner el ejemplo de la melaza, y empezamos a tomar un poco de melaza y ella va como si de manera como si fuera pegachenta ahí, y ella se va a tomar. Entonces, de esa manera es que empezamos a mirar un flujo real. Bueno, ahora vamos a mirar esta parte que es el flujo laminar. Wow, que es un flujo laminar. Esta palabra, uniforme, es decir, que empieza a tener cambios. Es un flujo uniforme, de tal manera que las partículas del fluido sigan trayectorias que no se cruzan entre sí. Es decir, que esta va a seguir una trayectoria. Ese flujo puede seguir, pero en ningún momento ellas se van a cruzar. Eso es importante, ese flujo laminar. Bueno, aquí empezaríamos a analizar algo que se llama el flujo turbulento. Turbulencia. Cuando hablamos de turbulencia, ¿de qué estamos hablando?
de velocidades, de espacios, de movimientos, de energías, de corrientes, vamos a mirar. Dice, el flujo turbulento se caracteriza porque en el flujo se forman pequeños remolinos. Pues aquí no vamos a dar cuenta, ¿no? Esos son los remolinos que se están formando en cada uno de ellos. Pero démonos cuenta que esos remolinos que se van a formar aquí, en ningún momento esta parte que está aquí, que vamos a llamar la turbulencia, ellos se van a chocar, no, ellos van a seguir ahí eso, una secuencia. Dice, pequeños remolinos llamados corrientes secundarias. Es decir, que estas son las corrientes secundarias. Estas corrientes absorben una gran cantidad. Esto que quiere decir esta parte de la turbulencia va a absorber para que esto se pueda formar en un flujo transversal. Entonces, esto es lo que hace que se vuelva turbulento. Es decir, que esta es la parte de la turbulencia, para que este punto pueda salir. Entonces, este punto no, esta turbulencia no deja salir este punto, ya que sus velocidades van a ser distintas en cada punto de ellas, pues van a llevar a una dirección, pero esta turbulencia hace que este punto pierda energía. Bueno, gasto caudal. Importante esta parte del caudal, porque es que el caudal, esta parte de caudal, importante para los que les gusta la parte de los fluidos, la parte de toda esta de los líquidos y eso. Entonces, es el volumen de fluido que pasa por una cantidad de sección recta de la tubería en cada unidad de tiempo. Ojo, esto es caudal. Pero entonces, ¿el caudal qué es? Es el volumen sobre tiempo. Pero ¿el volumen de qué va a ser? Del fluido. Y ese es el tiempo que va a tener el fluido en pasar un determinado flujo. Ese es el diferencial del fluido. Es decir, que vamos a tener distintos fluidos acá.